Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas, presentada por la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. En razón de no estar presente, le solicito a la primera secretaria dar lectura a la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de la iniciativa completa. Se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Quien suscribe la diputada María Elena Ortega Cortés del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado, 17, 25, 45, 46 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, 96, 97, 101, 102, 104 y 105 de su Reglamento General, someto a la consideración de la Asamblea Popular una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La discriminación es un fenómeno que ha extinguido a lo largo de la historia de la humanidad las diferencias naturales como el color de la piel, la edad, entre muchos otros factores, han servido de base para marcar desigualdades entre los seres humanos, dañando con este acto la dignidad de las personas. Lamentablemente, estas diferencias que hacen única a cada persona todavía son utilizadas para que las diversas formas de discriminación subsistan hasta nuestros días, generando con ello efectos negativos en la vida de las personas, ya que tienen que ver con la pérdida de derechos de la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Los esfuerzos por erradicar toda forma de discriminación han sido múltiples, pues ahora más que nunca están presentes en nuestro país. La obligación del Estado de garantizar el goce efectivo de los derechos para todos los seres humanos. La reforma constitucional del 2011, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, da cuenta de ello, así como la posterior reforma de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de ir generando no solo el marco legal necesario, sino para establecer las políticas públicas y los mecanismos para volver realidad los postulados que establece nuestra ley suprema, y que se refiere a que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el mismo artículo 1 se señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establece la ley. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, conceptualiza la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o un desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, generalmente pertenecientes a colectivos considerados como vulnerables y en el estado de vulnerabilidad, como son
las mujeres, grupos indígenas, minorías religiosas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidad LGBTI y migrantes, entre otros. La presente iniciativa forma parte del esfuerzo de armonización legislativa y tiene la finalidad de generar los cambios legales pertinentes de la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas, para hacerla acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país, y con el objetivo de dotar a las y los servidores públicos, así como operadores de justicia, de definiciones y lenguaje legalmente aceptado en el marco internacional y nacional. Para ello, se propone derogar en los artículos 3 y 4 de la palabra regional, dado que la discriminación contra las personas se produce por su origen étnico o nacional, lo cual ya queda comprendido en el mismo texto. Asimismo, se adiciona la palabra sexo, debido a que la discriminación hacia las mujeres se origina en razón a su sexo, y se propone sustituir en el mismo artículo las palabras preferencias sexuales por la de orientación sexual, término utilizado en materia de derechos humanos. También en este artículo se propone derogar la palabra costumbres, debido a que la misma puede motivar a justificar la discriminación. Al mismo tiempo, se propone sustituir el término de ideologías por la de opiniones políticas, dado que las personas al expresar sus opiniones políticas pueden ser discriminadas. En el segundo párrafo del artículo 3 se propone eliminar al término toda intolerancia, ya que si bien la intolerancia puede ser una conducta reprochable, no necesariamente se traduce en discriminación dirigida a afectar la dignidad humana o afectar el goce de algún derecho. Además, se propone adicionar un tercer párrafo en el artículo 4 con el fin de eliminar cualquier consideración sobre la pertinencia y legalidad de leyes especiales o políticas públicas destinadas a favorecer el adelanto en la igualdad de derechos y oportunidades de las personas. En el artículo 8 se propone adicionar los términos de personas para referirnos a grupos de personas como una comunidad o pueblo originario. En la denominación del capítulo 3 se considera adicionar las palabras medidas especiales de carácter temporal y derogar el término medidas positivas, dado que nuestro sistema jurídico no consideran el lenguaje propuesto. En el mismo orden de ideas, se reforman los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 con el propósito de incorporar el lenguaje de derechos humanos respecto de las medidas especiales de carácter temporal o compensatorias. Se propone reformar el artículo 25 a fin de asegurar que la libertad religiosa o de pensamiento, derechos humanos fundamentales, sean protegidos por todas las autoridades, tanto en el ámbito estatal como municipales. En el mismo artículo se propone adicionar en la fracción quinta los términos educación laica, con el fin de que en los centros educativos se garantice la libertad religiosa y de pensamiento. En el artículo 35 se propone adicionar las palabras promover la igualdad sustantiva, con el fin de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado tenga como objetivo de sus funciones asegurar la igualdad entre las personas. Por lo que corresponde al artículo 39, se adiciona su párrafo único para precisar que la discriminación puede constituirse en un delito por sí misma o desencadenar otras conductas delictivas. Y por último, se propone adicionar en el artículo 45 el término inconmutable para que la sanción que corresponde
a las conductas discriminatorias se aplique, de tal suerte que se genere en la sociedad la prevención especial y general de estas conductas y su rechazo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales.